Capítulo 56. Wang Yin se sentó en la silla, a veces frotándose los hombros, a veces las piernas. Sus acciones hacia este hombre robusto estaban llenas de burlas. Wang Yin era naturalmente hermosa, con una figura ardiente, y sus burlas hicieron que el hombre robusto no pudiera resistir. Sin embargo, si el hombre robusto tenía alguna preocupación, no actuó de acuerdo con las sugerencias de Wang Yin. En lugar de hacer que Wang Yin se rindiera, la reacción del hombre robusto despertó aún más su deseo. Se volvió más agresiva, como si no descansara hasta tener al hombre robusto bajo su control. Al ver esto, el hombre robusto tragó saliva. Para reprimir su impulso interior, corrió hacia la estufa y le dio la espalda a Wang Yin. Parecía que si no evitaba la interacción directa con Wang Yin, no podría controlar a la bestia interior. «Belleza, ¿no tienes hambre? Has llegado en el momento adecuado. He cocinado una olla de cordero, pronto estará lista». Frente al hombre robusto había una estufa sencilla con una olla encima. Como la olla estaba tapada, no estaba claro que se estaba cociendo dentro, pero a juzgar por el aroma, debería ser carne. Wang Yin, cuya atención estaba únicamente en el hombre robusto, había perdido el hambre extrema que sentía antes. Pero al escuchar las palabras del hombre robusto, de repente volvió a sentir mucha hambre. «Muy bien, cuando esté lleno, tendré la energía para participar en una batalla trascendental contigo, para ver si tu azada está afilada o si mi tierra es firme». Con este pensamiento en mente, Wang Yin sonrió a la espalda del hombre robusto y dijo: «De hecho, tengo mucha hambre. Comer algo sería lo mejor». El hombre robusto asintió y se volvió hacia Wang Yin, con una sonrisa sincera y sosteniendo una olla en sus manos. Sin quitar la tapa, el hombre robusto colocó la olla frente a Wang Yin. Una fragancia vaporosa flotaba desde los huecos de la tapa. La fragancia era realmente fuerte, pero Wang Yin no pudo evitar fruncir el ceño. Ella preguntó: «Hermano mayor, ¿tienes tazones y palillos?». Con una sonrisa cordial, el hombre robusto respondió: «Belleza, esto es carne con hueso y agarrada a mano. Es más sabroso roer los huesos con las manos, así que no hay necesidad de tazones». Al escuchar esto, Wang Yin reveló una mirada de comprensión. Ella dijo: «Está bien, entonces probaré esta forma bárbara de comer. Como una dama como yo, soy muy exigente con la etiqueta en la cena, pero como las condiciones no lo permiten, no me importará». Al decir esto, Wang Yin extendió la mano para descubrir la olla. Un rico aroma llenó sus sentidos, haciéndole la boca agua. Dentro de la olla había una sopa de carne blanca. No estaba claro qué tipo de carne había debajo de la sopa, pero encima de la sopa había trozos de huesos blancos, con algo de carne cocida adherida a ellos. Completamente atraída por el rico aroma, Wang Yin abandonó su pretensión de ser una dama. Dejó de decir cosas para elevar su estatus y en lugar de eso tragó saliva y extendió la mano para agarrar un hueso. Supuso que aunque no se veían muchos trozos de carne en los huesos que sobresalían de la sopa, debía haber carne deliciosa sumergida debajo. En su prisa, la mano de Wang Yin tocó el hueso y se quemó. Con un grito agudo, retiró la mano y sopló en el lugar quemado mientras maldecía: «Envuelve el hueso con esto, así no te quemarás». El hombre robusto le entregó un pañuelo a Wang Yin. Al ver esto, Wang Yin se lo arrebató y se quejó: «HMPH, ¿por qué no me lo diste antes? ¿Esperabas verme hacer el ridículo?». El hombre robusto no se defendió, solo se rió entre dientes y miró a Wang Yin. Al ver la expresión del hombre robusto, a Wang Yin le agradó aún más. Decidió que una vez que estuviera llena, no dejaría ir a este hombre robusto hasta dejarlo seco. Después de darle al hombre robusto una mirada burlona, Wang Yin envolvió el hueso con el pañuelo y luego sacó el hueso de la sopa. Como era de esperar, toda la carne estaba debajo de los huesos. Era tierno y fragante. Al mirar el hueso de carne que tenía en la mano, Wang Yin sonrió triunfalmente. Su suposición era correcta y se sentía muy inteligente y orgullosa de sí misma. Sin dudarlo, sopló el hueso de la carne y le dio un mordisco a la parte más carnosa. La carne tierna estaba caliente y fragante. Wang Yin nunca antes había probado una carne tan deliciosa. Lo devoró con avidez, tragando la carne sin masticarla, luego le dio otro mordisco al hueso, arrancando un gran trozo de carne. Antes de que pudiera tragar el gran trozo de carne, Wang Yin quedó atónito. En su mano, el hueso de carne se había convertido en una mano humana ya guisada hasta convertirse en pulpa. Aunque estaba guisado hasta convertirlo en pulpa, los 5 dedos de la mano todavía estaban intactos.
Incluso una persona ciega podría notar inmediatamente al tacto que se trataba de una mano humana guisada. No solo eso, el pañuelo que el hombre robusto le dio para envolver el hueso ya no era un pañuelo. Ahora era un trozo de piel humana. Esta vista hizo que las pupilas de Wang Ying se dilataran. Gritó horrorizada y tiró el hueso de carne que tenía en la mano. Tenía la boca llena de carne, y este grito la ahogó, haciéndola escupir apresuradamente toda la carne, seguido de un violento ataque de arcadas secas. Mientras vomitaba, una gran cantidad de sangre fresca brotó de su boca. Aterrada, tembló por todas partes. No se atrevió a seguir vomitando, cerrando rápidamente la boca, porque no sabía cuánta sangre más vomitaría si seguía. Afuera, el cielo se oscureció repentinamente y la habitación instantáneamente se volvió completamente negra. Wang Ying, que ya estaba extremadamente asustada, se encontró en este ambiente aterrador, lo que la dejó completamente aterrorizada. Ella gritó fuerte, su otrora hermoso rostro distorsionado por el miedo extremo. Nunca antes había experimentado tal terror. Este miedo abrumador estaba torturando su espíritu, empujándola al borde del colapso. Mientras lloraba con lágrimas y mocos corriendo por su rostro, la habitación oscura de repente se iluminó con luces tenues. Aunque débil, a Wang Ying le pareció un rayo de esperanza. En ese momento, a ella no le importaba cómo podía haber electricidad en esta habitación. Lo único que sabía era que con la luz no sentiría tanto miedo. Sin embargo, ella estaba equivocada. Cuando se encendieron las tenues luces, lo que vio dentro de la habitación la aterrorizó tanto que ni siquiera pudo gritar. Toda la habitación estaba llena de extremidades cortadas en pedazos de todas las formas y tamaños, resumando sangre que tiñó toda la habitación de rojo. Y allí estaba el hombre robusto, sosteniendo un gran cuchillo, en cuclillas en el suelo, cortando ferozmente un cadáver. Con cada golpe, una risa grotesca resonaba en su boca, un marcado contraste con sus carcajadas anteriores. El hombre robusto es poderoso y robusto. El hombre robusto cantó lentamente, cada palabra acompañada de un fuerte golpe de su cuchillo sobre el cadáver, como si siguiera el ritmo de su canción. La sangre brotó por todas partes y el cuerpo en el suelo había sido cortado hasta quedar irreconocible. Sin embargo, el rostro permaneció intacto. Cuando la mirada de Wang Ying se posó en ese rostro, casi se desmaya en el acto. Estaba demasiado familiarizada con ese rostro. Podía confirmar que nadie en el mundo estaba más familiarizado con ese rostro que ella. Porque ese rostro no pertenecía a nadie más que a ella misma. En ese momento, ese rostro la miraba directamente con los ojos inyectados en sangre, llenos de resentimiento, con lágrimas de sangre corriendo por sus mejillas. Ah. Incapaz de contener su terror por más tiempo, Wang Ying saltó de la cama. Su rostro estaba surcado de lágrimas y mocos, temblaba violentamente, su tez cenicienta, sus labios desprovistos de cualquier color. Estallido. 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 Invitado, ¿estás bien? Llamaron a la puerta, acompañados de una pregunta preocupada por parte de un hombre que estaba afuera. Por su tono, sonaba como si fuera un miembro del personal de este hotel. El sonido sacó a Wang Ying de su terror. La pradera desapareció, la horrible cabaña desapareció y el hombre robusto desapareció. Wang Ying se frotó la cabeza de dolor. Fue entonces cuando recordó que estaba en un hotel. Ella había venido aquí con Fairy Chu, pero él se había ido, dejándola sola en el hotel. La pradera, el magnífico caballo, la cabaña, el hombre robusto, nada de eso existía. La aterradora experiencia que acaba de vivir no fue más que un sueño. Wang Ying nunca antes había experimentado realmente la desesperación, pero en ese sueño, la había sentido vívidamente. Afortunadamente, siempre hay una salida en situaciones desesperadas. Justo cuando estaba experimentando desesperación, de repente todo cambió. Se dio cuenta de que todo era solo un sueño y todavía estaba a salvo en el hotel. Abrumada por la alegría, Wang Ying se secó las lágrimas y los mocos en la sábana. Estallido. 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 Los golpes en la puerta se hicieron más urgentes y la voz del hombre de afuera se volvió cada vez más ansiosa. Invitado, ¿estás bien? Invitado. Invitado. Llama a la policía. Necesito llamar a la policía. Algo le pasó al huésped que está adentro. Al principio, Wang Ying no quería molestarse con el hombre que llamaba a la puerta. Pero al escuchar su tono frenético y su intención de llamar a la policía, su expresión cambió. No tuvo tiempo de deleitarse con su nueva seguridad.
Rápidamente se envolvió en una bata, se levantó de la cama y corrió hacia la puerta. Impaciente, ella respondió, ya voy. ¿A qué se debe todo este alboroto? Capítulo 57. Cuando la puerta se abrió, un apuesto joven estaba afuera. Vestido con el uniforme del hotel, empujaba un carrito cargado de bocadillos envueltos en plástico. El joven parecía ansioso, sosteniendo no uno sino dos teléfonos móviles, aparentemente a punto de hacer una llamada. Al ver emerger a Wang Ying, se relajó visiblemente. Invitado, ¿qué pasó hace un momento? Escuché tus gritos resonando en el pasillo. Me preocupaba que algo te hubiera sucedido y estaba considerando llamar a la policía para ayudar. Normalmente, Wang Ying se habría acercado con gusto a un chico tan guapo, especialmente uno que mostrara preocupación. Pero esta noche fue una excepción. Después de haber soportado una pesadilla aterradora, su estado de ánimo era amargo. A pesar de conocer sus buenas intenciones, no pudo evitar ser grosera. ¿Qué policía? ¿Crees que los gritos de terror de las mujeres son poco comunes en este hotel por la noche? ¿No lo sabes, siendo miembro del personal aquí? Espetó Wang Ying. El miembro del personal sonrió irónicamente y respondió, exactamente porque estoy acostumbrado a escucharlos, sentí que tu grito era diferente. Quería ayudarte, temiendo que algo te hubiera pasado. Piérdete. Tus gritos son lo que pasa. Sé perfectamente gritar, no necesito tus lecciones. Wang Ying maldijo, a punto de cerrar la puerta. Al ver el enojo de Wang Ying, el miembro del personal rápidamente sonrió y suplicó, espera. Por favor, no te vayas todavía, belleza. ¿Y ahora qué? ¿Quieres entrar? Wang Ying escudriñó al miembro del personal. No, es mi culpa. No soy bueno hablando. Por favor, no te lo tomes en serio, belleza, y por favor no te quejes de mí. Dicho esto, el miembro del personal tomó una caja de bocadillos del carrito y se la entregó a Wang Ying. Por favor, acepta estos bocadillos como mi disculpa, belleza. Ante la mención de los bocadillos y como disculpa, Wang Ying resopló fríamente pero aún así los tomó. Bajo la ansiosa sonrisa del miembro del personal, cerró la puerta de golpe. Sentado en la cama, Wang Ying miró la hora. Eran las 3 de la mañana. Fatty Ku se había ido alrededor de las 2. Se había dado una ducha rápida antes de acostarse, pensando que había dormido un rato, solo para despertarse a las 3. Una pregunta importante pasó desapercibida para Wang Ying, a menudo reservaba habitaciones en este hotel, pero a esta hora, era poco probable que el personal estuviera vendiendo bocadillos. La reciente pesadilla la había asustado genuinamente, dejando su mente todavía dando vueltas. No prestaba atención a esos detalles. Al mirar la caja de comida a su lado, herméticamente sellada con una envoltura de plástico, el estómago de Wang Ying no pudo evitar gruñir. Obviamente tenía hambre. Cogió la caja pero vaciló a mitad de camino, recordando de repente las aterradoras escenas de su sueño. El miedo la hizo temblar involuntariamente y retiró la mano. Maldiciendo en voz baja, Wang Ying sacó un cigarrillo y lo encendió, sintiéndose frustrada. Nunca esperó que un sueño la asustara tanto. Incluso después de despertar, su corazón seguía inquieto, lleno de miedo. Ni siquiera podía reunir el coraje para abrir una caja de bocadillos. Después de unas cuantas caladas profundas del cigarrillo, Wang Ying se sintió cada vez más frustrado. Finalmente, enojada, lo apagó en el suelo. Olvídalo. Es solo un sueño. No debería asustarme así. Con eso, su mirada se posó nuevamente en la caja de comida. Con determinación, lo alcanzó. Si ni siquiera puedo tocar una caja de bocadillos después de haberme asustado por un sueño, entonces bien podría dejar de comer por completo. Ridículo. Mientras murmuraba, Wang Ying agarró la caja. A pesar de sus duras palabras, al abrirla su corazón tembló involuntariamente. Negar el miedo era imposible. Dentro de la caja no había las cosas aterradoras que ella imaginaba, sino salchichas cuidadosamente dispuestas. Las salchichas eran cortas y estaban ensartadas en palos de bambú. A pesar de su pequeño tamaño, eran más gruesas que las salchichas normales y, de hecho, más pequeñas. Aliviada al no encontrar nada aterrador, Wang Ying dejó escapar un suspiro y relajó sus nervios tensos. ¡Qué tacañas! Estas salchichas son tan cortas y delgadas. Podría tragarme una de un solo bocado. Y mucho menos una, ni siquiera un montón me satisfará. Mientras refunfuñaba, Wang Ying sacó una salchicha de la caja.
A pesar de sus quejas, tenía mucha hambre. Aunque se quejó, no tenía intención de no comer. Mientras le daba un mordisco, las cejas de Wang Yin se fruncieron. Ella lo escupió con expresión enojada. ¿Es esta salchicha o varilla de acero? ¿Por qué es tan dura? Con solo un mordisco, Wang Yin había dejado marcas de dientes en la salchicha. Si los encuentras cortos y delgados, solo puedo mejorar su dureza. De lo contrario, luego te quejarás de que son demasiado blandos. Una voz repentina sorprendió a Wang Yin. Miró hacia la fuente y vio que una persona había aparecido en la habitación de la nada. ¡Ah! Wang Yin gritó de terror, sentándose en la cama, su cuerpo instintivamente moviéndose hacia atrás. El visitante inesperado en su habitación no era otro que el miembro del personal que acababa de entregar los bocadillos. ¿Cómo entraste? ¿Qué quieres? Wang Yin le gritó tanto con miedo como con ira al hombre. Vine a realizarte un truco de magia porque pensé que podrías sentirte solo, se rió el hombre. Pero su sonrisa ya no era amistosa, se había vuelto siniestro. Magia a mi pie. ¿Estás loco? Fuera. Fuera ahora mismo o llamaré a la policía. Wang Yin gritó, aterrorizado y furioso. Haciendo caso omiso de los gritos y amenazas de Wang Yin, el hombre, con una sonrisa sombría, sacó un par de tijeras y procedió a cortarse el dedo meñique. Quebrar. Como si cortara una rama, el dedo del hombre fue cortado, pero no había sangre y el dedo cortado desapareció en el aire. El rostro del hombre no mostraba signos de dolor, en cambio, sonreía, como si el dedo cortado nunca hubiera sido suyo en primer lugar. Wang Yin inicialmente quedó atónita, pero luego, de repente, un dolor agudo atravesó su dedo meñique izquierdo. Sintió que su mano izquierda se mojaba y cuando miró hacia abajo, jadeó de horror. Su dedo meñique izquierdo había sido cortado en algún momento y la sangre brotaba de la herida, manchando las sábanas. Lo que la aterrorizó aún más fue que el trozo de jamón que sostenía en la mano se había transformado en un dedo ensangrentado. El dedo tenía marcas de dientes de cuando lo había mordido, pero ahora parecía ser su propio dedo meñique. Temblando por todas partes, Wang Yin estaba demasiado asustado para hablar. Se quedó mirando fijamente el dedo ensartado en la vara de bambú, como si hubiera perdido el alma. El hombre parecía satisfecho con la reacción de Wang Yin. Él sonrió y dijo, la magia aún no ha terminado. Mírame. Como bajo un hechizo, la mirada de Wang Yin, en contra de su voluntad, se volvió hacia el hombre. Aunque no quería mirar, una fuerza la obligó a hacerlo. En una extraña serie de eventos, en medio de extrañas risas, el hombre procedió a romper todos los dedos de su mano izquierda uno por uno. Al igual que antes, no había sangre y los dedos cortados desaparecieron en el aire. Pero Wang Yin sintió como si también le hubieran cortado todos los dedos de la mano izquierda. Cuando la fuerza espeluznante la obligó a mirar su propia mano izquierda, se dio cuenta de que le faltaba uno de los dedos. Su mano izquierda ahora estaba desnuda y le faltaba un dedo, una visión horrible. Antes de que pudiera gritar en estado de shock, la extraña fuerza redirigió su mirada hacia la caja de comida. Al verlo, Wang Yin se sintió abrumado por el miedo. Dentro de la caja no había salchichas, sino 4 dedos amputados, pulgar, índice, medio y anular, todos ensartados en palos de bambú para mayor comodidad. Estos 4 dedos, junto con el de su mano, coincidían exactamente con los 5 dedos de su mano izquierda que habían sido misteriosamente cortados. Adelante, come. Te prepararé un plato especial. Mientras el hombre hablaba, la fuerza espeluznante una vez más controló la mirada de Wang Yin, obligándola a mirar hacia donde estaba el hombre. Vio al hombre sosteniendo una motosierra, cortándose hábilmente la cabeza y luego quitándose el casquete como si rompiera un coco, revelando su cerebro. Jeje, ten un poco de cerebro. Es muy nutritivo. Un cerebro equivale a 5 cerebros de cerdo. Mientras hablaba, Wang Yin de repente sintió un escalofrío en el cuello. Luego, su cabeza se deslizó de su cuello hacia sus manos. El cuerpo decapitado acunó la cabeza entre sus brazos y ya le habían quitado el casquete, aunque Wang Yin no podía verlo. Todo lo que podía ver era al hombre, que inexplicablemente había vuelto a la normalidad, sonriendo y acercándose a ella, sosteniendo una pajita larga. Me preocupa que no puedas comerte tu propio cerebro, así que preparé cuidadosamente una pajita especial para ti. Un extremo va a tu cerebro y el otro a tu boca. Solo chupa fuerte y no te preocupes, piensa en es como beber jugo de coco. Incapaz de soportarlo más, Wang Yin se desmayó. Ah. Con un grito, Wang Yin se despertó sobresaltada de su cama.
Estaba empapada en sudor, como si la hubieran sacado del agua. Tenía los ojos vacíos, los labios temblaban incontrolablemente y la habitación se llenaba del hedor a orina y heces. Ella todavía estaba en el hotel, todavía en la cama, y todo lo que acababa de pasar era solo un sueño. Pero esta vez, había mojado la cama mientras dormía, asustada por el sueño. Se sentó en la cama temblando, su expresión llena de terror. No supo cuánto tiempo pasó antes de que poco a poco se diera cuenta de que todo lo que acababa de pasar era falso, solo un sueño. Sin embargo, cuando este pensamiento cruzó por su mente, todas las luces de la habitación se apagaron de repente. Una risa siniestra y aterradora resonó en la habitación y en la oscuridad total, sintió como si hubiera alguien detrás de ella, presionando contra su cuerpo. Así como la esperanza floreció en su corazón, fue reemplazada por la desesperación. Wang Ying volvió a gritar horrorizada, se desmayó una vez más y luego se despertó nuevamente de su cama. Todo lo que acababa de suceder era solo otro sueño, pero ahora no estaba segura de si había despertado en la realidad o todavía estaba atrapada en el sueño. Ella realmente no lo sabía. En ese momento, además del miedo, no sabía nada más. Capítulo 58. A las 6 de la mañana, Yang Aoran se levantó a tiempo, como de costumbre. Primero se lavó y luego adoró al dios de la muerte. A pesar de dormir solo 2 horas y levantarse a las 6, Yang Aoran se sintió bastante renovado. Con el paso de los años, para sobrevivir y alcanzar sus objetivos, tuvo que esforzarse más. Por lo tanto, aprovechó su tiempo de descanso para hacer otras cosas, incluso sacrificando su sueño nocturno. Al principio le costó adaptarse, pero con el tiempo se fue acostumbrando. La activación del sello de la marca de la muerte en su frente provocó cambios en su cuerpo. Incluso si dormía poco, la presencia del poder espiritual Jin alivió su fatiga. El sueño de anoche no fue largo, pero sí reparador. En cuanto a Gao Liang y Wang Ying, no había pensado en ellos antes de dormir. Al abrir la puerta de la tienda, la fría luz de la luna aún permanecía afuera, lo que indicaba que se avecinaba un buen día. Bajo las farolas pasaban peatones y vehículos. Aunque aún no amanecía, muchos ya habían comenzado su ajetreado día. Al igual que Yang Aoran, todos lucharon por sobrevivir o lograr sus objetivos. Mientras el arroz hervía a fuego lento en la estufa, Yang Aoran se ocupaba de sus asuntos mientras hacía ejercicio. Justo cuando empezó, hizo una pausa. Espera un momento, aún no he terminado, dijo, aunque estaba claro que no estaba hablando solo. Media hora más tarde, después de completar una serie de ejercicios, Yang Aoran se sentó en el taburete detrás del mostrador, jadeando y secándose el sudor. Se puso unas gafas de sol del cajón. Con gafas de sol, activó el ojo fantasma. ¿Por qué usar gafas de sol? Para ocultar su aterrador ojo fantasma a los transeúntes. Cuando el ojo fantasma se activó, apareció una figura ante Yang Aoran, cubierta de sangre y carne. Era Gao Liang. Al ver nuevamente la horrible apariencia de Gao Liang, Yang Aoran permaneció imperturbable. No solo se había acostumbrado a su nuevo papel como Night Watch, sino que también había visto antes el aterrador estado de Gao Liang. Por lo tanto, esta vez no se sorprendió. Hermano mayor enviado del inframundo, he completado la tarea. Gao Liang informó antes de que Yang Aoran pudiera preguntar. Yang Aoran entendió las palabras de Gao Liang. Estaba algo sorprendido, no esperaba que un no muerto ordinario como Gao Liang poseyera tales habilidades. Quizás había subestimado a Gao Liang. Los no muertos y los espíritus malignos eran diferentes. Además de asustar a la gente en sueños, los muertos vivientes no tenían mucho poder de ataque. Sin embargo, en comparación con la gente común, aquellos que experimentaron lo que Wang Ying hizo anoche podían terminar psicológicamente marcados, si no muertos. En los ojos de Gao Liang, Yang Aoran vio emoción y anticipación, no culpa. Yang Aoran sonrió para sus adentros, su análisis de Gao Liang fue preciso. Gao Liang solo quería a Wang Ying y estaba dispuesto a llegar a los extremos, incluso a costa de la vida de Wang Ying. Bien hecho. Regresa a la cuenta de recolección de almas. Ella puede unirse a ti en 7 días, dijo Yang Aoran, sacando la cuenta de recolección de almas. Al ver a Yang Aoran sacar la cuenta de recolección de almas, Gao Liang vaciló. La explicación de Yang Aoran no pareció satisfacerlo. Después de la muerte, las almas no aparecen inmediatamente. Necesitan 7 días para reunirse, escondiéndose dentro del cadáver o en las cenizas hasta que se formen. Así que no se apresure, explicó Yang Aoran, manteniendo una conducta amistosa.
Gao Liang asintió de mala gana. Estaba ansioso por tener a Wang Yin, pero tuvo que prestar atención a las palabras de Yang Aoran. ¿Qué más podría hacer? ¿Amenazar o intimidar? Gao Liang sabía que no representaba ninguna amenaza para Yang Aoran. Entonces, asintió con la cabeza. Hermano mayor enviado del inframundo, me lo prometiste. Espero que cumplas tu palabra, suplicó Gao Liang. Qué amor tan lamentable, o más bien deseo. Yang Aoran se burló por dentro, pero asintió con la cabeza hacia Gao Liang. Tenga la seguridad de que si dijera que los dejaría estar juntos, no incumpliré mi palabra. Lo que Gao Liang quería era Wang Yin, pero lo que Yang Aoran prometió era que estuvieran juntos. Había una gran diferencia entre los dos. Gao Liang no se detuvo en la semántica. Su mente estaba llena de imágenes de tener a Wang Yin. En el país de los sueños, tenía la intención de tener intimidad con Wang Yin, pero para completar la tarea rápidamente, se abstuvo de hacerlo. Al hacerlo, se dio tiempo suficiente para tratar con Wang Yin, pero también intensificó su deseo de obtenerla. Yang Aoran sabía lo que estaba pensando Gao Liang, pero no tenía intención de perder más tiempo con él. Recogió directamente a Gao Liang en la cuenta de recolección de almas. Gao Liang no se resistió, permitiendo que la poderosa succión de la cuenta de recolección de almas arrastrara su alma hacia adentro. Incluso si se resistiera, sería inútil. No pudo escapar de la atracción de la cuenta que recogía almas. La cuenta de recolección de almas, una vez vacía, ahora tenía un hilo de filamento de alma, cuando Gao Liang fue atraído hacia ella. Después del desayuno, Yang Aoran se ocupó del inventario en la tienda de comestibles. Hacía esto regularmente para reponer artículos según fuera necesario, un hábito suyo. Sin embargo, debido al reciente ajetreo, el horario de apertura de la tienda había disminuido, lo que resultó en un menor consumo de bienes. Al realizar el inventario, no había mucho que reponer. Justo cuando terminó, el cielo comenzó a iluminarse y, en ese momento, sonó un tono de llamada familiar. Tan libre como el viento. Al mirar su teléfono móvil, Yang Aoran vio que era Guanay llamando. Tocó la cicatriz que Wang Yin le dejó en la cara anoche, sonrió y respondió a la llamada. Oye, ¿hoy sale el sol por el oeste? Ni siquiera es mediodía y ya estás levantado, bromeó Yang Aoran al responder. Pero el tono de Guanay al otro lado de la línea era serio. Yang, Wang Yin está muerto. Guanay exclamó con urgencia, su voz llena de sorpresa. Fingiendo estar sorprendido, Yang Aoran preguntó, ¿hablas en serio? No bromees. Es verdad. No solo está muerta, sino que su muerte también es extraña. No hay una sola herida en su cuerpo, ni siquiera un hematoma. Murió con una expresión aterrorizada, como si estuviera muerta de miedo. Explicó Guanay. ¿Muerto de miedo? Ja, ¿estás contando historias de fantasmas temprano en la mañana? Yang Aoran se burló. Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono. Entonces, Guanay bajó la voz y dijo, Yang, sé que eres capaz. Esta muerte de Wang Yin. Guanay no continuó, pero su implicación fue clara para Yang Aoran. Estás diciendo tonterías. Ella murió en el hotel y yo estaba en casa. Su muerte no tiene nada que ver conmigo, se rió Yang Aoran. Tengo algunos trucos bajo la manga, pero no soy un dios. No soy tan poderoso como crees, respondió Yang Aoran, sonando impotente. Hubo otro momento de silencio en el teléfono. Después de unas cuantas respiraciones, Guanay suspiró y dijo, anoche dijimos que no viviría más de 30 años, y ahora se ha hecho realidad. Esta mujer debería pagar el precio por sus acciones, pero su vida, eso es demasiado. Yang Aoran se rió entre dientes, ¿cuándo te volviste tan sentimental? Ella es simplemente una persona irrelevante. Ahora está muerta. Sembró las semillas del mal y cosechó lo que sembró. No culpes a los demás. En lugar de perder el tiempo preocupándote por ella, deberías concéntrate en ti mismo. Quizás porque Guanay todavía estaba débil o porque la muerte de Wang Yin no había afectado, el estado de ánimo de Guanay no era alto. Intercambiaron algunas palabras más antes de colgar. Al poner su teléfono móvil en su bolsillo, la sonrisa de Yang Aoran desapareció. Se reclinó en su silla, perdido en sus pensamientos. En otras palabras, Wang Yin podría ser considerado asesinado indirectamente por Yang Aoran. Yang Aoran nunca antes había matado a nadie, ni siquiera indirectamente. Esta fue la primera vez. Sin embargo, no sintió mucha emoción al respecto.
Tal vez porque no había presenciado la muerte de Wang Ying de primera mano, o tal vez porque no simpatizaba con alguien como Wang Ying, o tal vez simplemente era una persona despiadada en el fondo. Entonces, no sintió ninguna fluctuación emocional, actuando como si nada hubiera pasado, como de costumbre. Sin embargo, una cosa que dijo Wanai se quedó con Yang Aoran. Si bien Wang Ying tuvo la culpa, ¿era necesario matarla? Yang Aoran no respondió la pregunta de Wanai, pero la respondió él mismo. La respuesta fue sí. Podía tolerar que otros señalaran sus defectos, pero no podía tolerar que alguien lo amenazara. Especialmente alguien que podría amenazarlo a él y a sus seres queridos. Para esas personas, en lugar de dejar que lo molestaran todos los días, amenazando su vida y la de sus amigos y familiares, era mejor matarlos de manera directa, rápida y decisiva. Si no se quitaran las raíces, volverían a brotar. Donde hay gente, está el mundo marcial. Si uno no actuaba con decisión y sin piedad, podría terminar muerto. ¿Eliminaría activamente a los enemigos o esperaría a que lo mataran? Yang Aoran eligió el primero sin dudarlo. Capítulo 59. Por la mañana, Yang Aoran no continuó trabajando en su tienda. En lugar de eso, se echó al hombro su bolso amarillo, cerró la puerta y salió de la tienda. Esta vez, su destino fue inesperadamente la zona residencial donde vivía Jian Sensen. Como no podía comunicarse con Jian Sensen, quería visitar su casa para ver si había tenido algún problema recientemente. Pensando en el propietario que vio en el hospital, con su comportamiento arrogante, y considerando la personalidad de Jian Sensen, Yang Aoran se convenció más de que debía haber encontrado algún problema. Al llegar a la zona residencial de Jian Sensen, Yang Aoran navegó familiarmente por las calles y llegó a la puerta de la casa que alquilaba. La puerta estaba bien cerrada, pero esta puerta antirrobo ya no era la misma de antes. El anterior había sido cortado esa noche por el hombre de mediana edad de la puerta de enfrente con una motosierra. Yang Aoran llamó a la puerta varias veces, los golpes resonaron en el pasillo, pero la puerta permaneció cerrada y no hubo respuesta desde el interior. Frunciendo el ceño, Yang Aoran llamó unas cuantas veces más, con el mismo resultado, la puerta permaneció bien cerrada. Después de pensarlo un poco, Yang Aoran sacó su teléfono móvil y marcó el número de Jian Sensen. Como antes, el teléfono estaba apagado. El ceño de Yang Aoran se frunció aún más y, por alguna razón, de repente tuvo un mal presentimiento. Pero en ese momento, la puerta de la casa del hombre de mediana edad se abrió de repente. Cuidado, esto es frágil, no rompas nada. Quita estas cosas primero, ten cuidado abajo. Maneja con cuidado. No pierdas el tiempo o tendrás que pagar por ello. Sonidos de movimiento provenían del interior de la casa, como si estuvieran moviendo cosas. Yang Aoran no podía decir que estuviera muy familiarizado con la voz que hablaba, pero después de pensarlo un poco, reconoció al dueño de la voz, de hecho era el hombre de mediana edad. Varias personas sacaban cosas de la casa del hombre de mediana edad una tras otra. Al ver esto, parecía que estaban planeando mudarse. Yang Aoran estaba preocupado por no encontrar a nadie a quien preguntar sobre la situación de Jian Sensen, pero al ver al hombre de mediana edad en casa, de repente se puso atento. El hombre de mediana edad vivía frente a Jian Sensen y tal vez sabía algo sobre su situación. Entonces, Yang Aoran pensó en preguntarle sobre la situación. Justo cuando se le ocurrió este pensamiento, el hombre de mediana edad salió de la casa, todavía dirigiendo a los trabajadores que movían las cosas. De repente, notó la presencia de Yang Aoran y su expresión cambió de inmediato. Pequeño mocoso. Aún no he saldado cuentas contigo. ¿Cómo te atreves a venir aquí? El hombre de mediana edad maldijo en voz alta, luego entró corriendo a la casa y sacó una motosierra. Esta motosierra todavía estaba fresca en la memoria de Yang Aoran. Era la misma motosierra que el hombre de mediana edad había usado esa noche para abrir fácilmente la puerta antirrobo de Jian Sensen. Fue increíblemente nítido. La reacción del hombre de mediana edad sobresaltó a los trabajadores y algunos incluso dejaron caer lo que llevaban y rápidamente retrocedieron, temiendo ser lastimados por la motosierra. Sin embargo, Yang Aoran no reaccionó mucho. Simplemente sonrió y miró al hombre de mediana edad con el rostro lleno de ira corriendo hacia él, luego tiró ferozmente del cable de la motosierra. ¡Brom! El sonido de la motosierra sobresaltó a los trabajadores que se escondían cerca. En ese momento, su primera reacción fue que algo terrible estaba por suceder. No. Llame a la policía. Llame rápidamente a la policía. Algo grande va a pasar.
Un trabajador gritó presa del pánico y rápidamente sacó su teléfono móvil para llamar a la policía. Su reacción puso ansioso al hombre de mediana edad. ¿Para qué llamas a la policía? ¿Quién se atreve a llamar a la policía? El hombre de mediana edad rugió, su apariencia feroz realmente asustó al tipo que sacó su teléfono móvil. El chico quedó atónito por un momento, luego mostró una sonrisa halagadora. Tiró con decisión su teléfono móvil y luego hizo un débil gesto al hombre de mediana edad, transmitiéndole solo un mensaje: he perdido mi teléfono, si tienes algún rencor, resuélvelo tú mismo. No es asunto mío. El hombre de mediana edad ignoró al chico y volvió su mirada hacia Yang Aoran, mirándolo ferozmente, con los ojos inyectados en sangre debido a la agitación excesiva. La razón por la que Yang Aoran no esquivó ni retrocedió no fue porque no le tenía miedo a la motosierra, sino porque no le tenía miedo a este hombre de mediana edad. Después de 2 encuentros con este hombre de mediana edad, aunque no podía afirmar que entendía completamente su carácter, Yang Aoran sabía que en ese momento definitivamente estaba montando un espectáculo. No se atrevió a empuñar la motosierra. En medio de los gritos de pánico de los trabajadores, el hombre de mediana edad, sosteniendo la motosierra, apuntó a la cabeza de Yang Aoran, como si estuviera a punto de partirlo por la mitad. Pero partir limpiamente a una persona con una motosierra es un trabajo técnico. Es imposible que alguien que no ha recibido formación profesional pueda hacerlo, al fin y al cabo, esto es la realidad, no una película y mucho menos una novela. A juzgar por las manos temblorosas del hombre de mediana edad, probablemente no poseía esta habilidad. No solo eso, sino que ni siquiera tuvo el coraje de aprender esta habilidad. Porque, cuando la motosierra estaba a punto de caer sobre la cabeza de Yang Aoran, al verlo sonreír y quedarse quieto sin ninguna intención de esquivar, el hombre de mediana edad se detuvo rápidamente. En ese momento, el hombre de mediana edad se sintió muy nervioso. Solo quería asustar un poco a Yang Aoran, pero no esperaba que Yang Aoran no se viera afectado en absoluto por su intimidación. Tenía muy claro que si realmente dejaba caer esa motosierra sobre Yang Aoran, su vida terminaría. Yang Aoran también se sintió incómodo. A pesar de su comportamiento inalterado, solo pretendía estar tranquilo. Estaba seguro de que el hombre de mediana edad no se atrevería a usar la motosierra con él, pero no podía estar seguro de si podría ocurrir un accidente. ¿Qué pasaría si la mano del hombre de mediana edad temblara? ¿Qué pasaría si perdiera el control de la motosierra? En ese caso, la vida de Yang Aoran estaría en peligro. Maldita sea, ya no puedo hacer esto. Esto es básicamente jugar con mi vida, lo cual no se adapta a mi naturaleza cautelosa, pensó. Al escuchar el zumbido de la motosierra sobre su cabeza, Yang Aoran no mostró ningún signo de pánico. Con una leve sonrisa, se hizo a un lado con gracia, evitando la motosierra. Hermano mayor, ¿qué pasa con toda esta animosidad? ¿Realmente necesitas estar tan agitado? Preguntó Yang Aoran con una sonrisa. El hombre de mediana edad simplemente quería intimidar a Yang Aoran. Si Yang Aoran corriera, lo perseguiría con la motosierra para desahogar su ira. Sin embargo, Yang Aoran no siguió el guión esperado, arruinando su plan. Esto lo hizo parecer enojado y avergonzado al mismo tiempo. Piérdete. No quiero verte. Si no te vas ahora, no me culpes por no tener ojos en mi motosierra. Rugió el hombre de mediana edad, tratando de salvar las apariencias a la fuerza. Solo quiero preguntarte algo y luego me iré, dijo Yang Aoran con una sonrisa. ¿Preguntar algo? Pregúntale a tu padre. Piérdete o no. El hombre de mediana edad no cooperó y siguió gritando enojado. Yang Aoran permaneció en silencio con una sonrisa, sin mostrar ninguna intención de irse tampoco. Ambos hombres se miraron fijamente, la tensión crecía entre ellos. ¿Realmente lo estás presionando? El hombre de mediana edad estalló. Varios trabajadores, pensando que el hombre de mediana edad estaba a punto de perder el control y volverse loco, no esperaban que golpeara ferozmente la motosierra contra el suelo. Grieta. La motosierra quedó destrozada por el impacto. Con una mirada feroz, el hombre de mediana edad le gritó a Yang Aoran: haz tu pregunta y lárgate. Después de un rato, Yang Aoran salió del pasillo, pero su expresión era compleja. Obtuvo con éxito la información que quería del hombre de mediana edad, pero también complicó su expresión. Resultó que después del incidente con Decaying Corpse Granny esa noche, los rumores se extendieron como la pólvora en la comunidad. Se rumoreaba que el hombre de mediana edad era el padre de Jian Sensen y se rumoreaba que Yang Aoran era el autor de un allanamiento de morada,
no solo matando al hombre de mediana edad sino también insultando a Jian Sensen. Aunque estos eran solo rumores, muchas personas tendían a creerlos en lugar de la verdad. Además, los rumores se difundieron ampliamente, no solo entre los residentes de la comunidad sino también entre los de las zonas vecinas. A pesar de que Jian Sensen y el hombre de mediana edad regresaron a la comunidad, los rumores no cesaron, simplemente adoptaron una versión diferente. En esta versión, ni Jian Sensen ni el hombre de mediana edad murieron. El hombre de mediana edad ya no era el padre de Jian Sensen y Jian Sensen ya no era su hija. Estaban en una relación romántica y Yang Aoran se convirtió en el novio de Jian Sensen. Esta versión ganó incluso más creyentes que la anterior porque algunas personas pensaban que si la primera versión era un rumor, entonces la segunda probablemente sería cierta. Además, en la sociedad actual, este tipo de incidentes son bastante comunes y se informan con frecuencia en Lecheng, por lo que, naturalmente, cada vez más gente cree en ellos. Afectados por los rumores, tanto Jian Sensen como el hombre de mediana edad eran constantemente chismeados a sus espaldas. Incapaz de soportar los susurros y rumores, Jian Sensen, siendo una niña, decidió abandonar la comunidad. A los ojos de los demás, la partida de Jian Sensen parecía culpa, reforzando su creencia en los rumores y haciendo que se extendieran aún más. Los rumores son realmente poderosos, pueden arruinar fácilmente a una persona o a un grupo de personas. En comparación con los rumores mismos, las personas que los difunden son aún más aterradoras y despreciables. Independientemente de las razones por las que difunden rumores, son imperdonables. En cuanto a aquellos que difunden rumores, son utilizados como herramienta, actúan sin usar su cerebro, no se diferencian de los tontos. Dando una profunda calada a su cigarrillo, Yang Aoran miró la ubicación de la casa de alquiler de Jian Sensen por última vez y luego suspiró, con la decepción escrita en todo su rostro. Los rumores son realmente aterradores, pueden destruir vidas o incluso comunidades enteras. De pie en la entrada de la comunidad, Yang Aoran encendió otro cigarrillo, sintiendo una sensación de arrepentimiento invadiéndolo. Capítulo 60. Al salir de la zona residencial donde residía Jian Sensen, el destino de Yang Aoran con Jian Sensen llegó a su fin. Inicialmente, Yang Aoran tenía la intención de perseguir a Jian Sensen, pero tan pronto como salió de la zona residencial, descartó ese pensamiento de su mente. Aunque su interacción con Jian Sensen había sido breve, ella le había dejado una impresión genuinamente positiva. Esto lo llevó a considerar perseguirla, a pesar de la diferencia de edad de algunos años entre ellos, lo cual no vio como un problema. Sin embargo, finalmente decidió dejarlo ir. Yang Aoran no era alguien que se rindiera fácilmente, pero esta vez las circunstancias lo obligaron a hacerlo. Jian Sensen decidió renunciar, mudarse y ni siquiera le dejó una llamada telefónica, ni siquiera un mensaje de texto. Esto decía mucho. O albergaba resentimiento hacia Yang Aoran, simplemente porque los rumores causados por él se habían extendido, lo que llevó a constantes chismes y especulaciones que soportó a diario, de ahí su animosidad. O tal vez los rumores le habían hecho las cosas incómodas, sin saber cómo enfrentar a Yang Aoran o incluso a ella misma. Entonces eligió irse, olvidarse poco a poco, escaparse y empezar de nuevo en otro lugar. En opinión de Yang Aoran, la ausencia de llamadas telefónicas o mensajes de Jian Sensen podría deberse a estas razones. En cuanto a que el teléfono de Jian Sensen estuviera apagado, probablemente significó que ella cambió su número. Independientemente de la posibilidad, Yang Aoran pudo entender la partida de Jian Sensen. Después de todo, lo importante es preservar la dignidad y la tranquilidad de uno. Incluso un hombre lo encontraría inaceptable en tales circunstancias. Si los rumores no le afectaron mucho, ¿por qué se mudaría? La decisión de rendirse no se debió únicamente a una razón. Aparte de los motivos mencionados, hubo dos más. Su cariño por Jian Sensen era simplemente una ilusión por parte de Yang Aoran. Si Jian Sensen correspondería a sus sentimientos, y mucho menos lo vería como algo más que un amigo, seguía siendo incierto. Luego hubo otra razón crucial, la más importante. Ya no era una persona común y corriente, sino un guardia nocturno que llevaba un pesado Genie. El contacto prolongado con él contaminaría a otros con Genie. A pesar de su capacidad para disiparlo, aún podría dañar a otros con el tiempo, incluso causar la muerte, algo que no podía soportar presenciar. En otras palabras, si este problema seguía sin resolverse, no solo Jian Sensen sino cualquiera que se asociara con él sufriría, ya sea Liu Sensen o Ma Sensen. Caminando con el ceño fruncido, Yang Aoran suspiró para sus adentros.
Si existe la posibilidad de volver a encontrarnos, debería disculparme con ella. Con este pensamiento en mente, Yang Aoran finalmente puso fin a este asunto en su corazón. Descartando la colilla, paró un taxi sin mirar atrás y se fue directamente. En verdad, Yang Aoran no había hecho nada malo en este asunto. Sin embargo, había llegado a este punto, dejándolo sintiéndose impotente. También le hizo pensar que tal vez el Jian Shenzhen realmente no tenían destino. Después de abandonar la zona residencial, Yang Aoran no regresó inmediatamente a la tienda de comestibles. En cambio, compró algunas frutas y artículos de primera necesidad y se dirigió al templo del dios de la muerte de South Lake. No era de los que quemaban puentes, por lo que decidió visitar al maestro Jian en el templo del dios de la muerte y a otros asistentes del templo. Convertirse en guardia nocturna fue un gran favor del maestro Jian. No solo se sintió agradecido, sino que también respetaba profundamente al maestro Jian. Cuando salió del templo del dios de la muerte, ya era mediodía. Yang Aoran no se quedó a almorzar, sino que decidió regresar a la tienda de comestibles. La tienda de comestibles era una de sus fuentes de ingresos. Queriendo ganar más New Genesis Coins, no se permitiría estar inactivo sin abrir la tienda. De vuelta en la tienda de comestibles, simultáneamente hizo negocios y leyó los libros que el maestro Jian le había prestado, profundamente absorto. Con sus habilidades actuales como guardia nocturna, podría fácilmente abandonar esta tienda de comestibles en ruinas y buscar más oportunidades de negocios, obteniendo un ingreso sustancial. Sin embargo, no lo hizo. Recién convertido en guardia nocturna, sus medios eran limitados y su comprensión carecía. Al salir al mundo blandiendo un cuchillo de cocina oxidado, podría encontrarse con un destino incierto. Entendió el principio de afilar el hacha antes de cortar la madera. Apresurarse a hacer algo no era prudente. Con una preparación minuciosa, la victoria podría estar asegurada. Durante 7 días consecutivos, Yang Aoran visitó varias veces el templo del dios de la muerte de South Lake, compartió unas copas con Wanai y no hizo nada más que sumergirse en la lectura en el supermercado. El maestro Jian le había prestado varios libros que Yang Aoran había terminado de leer en estos 7 días. Aunque no podía memorizar todos los detalles, había adquirido conocimientos sustanciales y se había beneficiado enormemente. No tenía ningún plan inmediato para devolverle estos libros al maestro Jian porque quería repasarlos unas cuantas veces más de principio a fin. Idealmente, esperaba memorizar todo el contenido de los libros. Hoy se cumplió el 7º día. Yang Aoran no siguió cuidando la tienda como de costumbre. Antes de que cayera la noche, cerró la tienda de comestibles y paró un taxi. Maestro, Nan Dragon Hill, Yang Aoran le dijo al conductor su destino después de subir al taxi. Al escuchar las palabras Nan Dragon Hill, el conductor frunció el ceño y luego dijo, ya casi oscurece, nos dirigimos a Nan Dragon Hill. Tienes agallas, jovencito. Pero yo no soy tan valiente como tú. Te dejaremos al pie de Nan Dragon Hill. Si quieres subir, tendrás que caminar tú mismo. Yang Aoran sonrió y simplemente respondió con un está bien. La reacción del conductor fue comprensible. Nine Dragon Hill era un cementerio en las afueras de la ciudad. Estaba oscureciendo, por lo que, naturalmente, al conductor no le haría ninguna gracia ir a un cementerio a esa hora. Al comprender el sentimiento del conductor, Yang Aoran no insistió en que lo llevaran directamente a su destino. Que lo dejaran al pie de la colina fue suficiente, él mismo podría subir en poco tiempo. Media hora después, el conductor pisó el freno y el taxi se detuvo al pie de Nan Dragon Hill. A estas alturas ya estaba oscuro y Nan Dragon Hill parecía particularmente inquietante en la noche. Quizás fue el frío clima invernal, o quizás fue el pesado Jinni en Nine Dragon Hill, pero el conductor no pudo evitar temblar involuntariamente. Date prisa, no quiero quedarme aquí ni un segundo más, instó el conductor. Yang Aoran asintió con una sonrisa, indicando su comprensión, luego pagó rápidamente y salió del auto. Después de tomar el dinero, el conductor murmuró una maldición en voz baja y pisó el acelerador, desapareciendo en la noche. La razón de Yang Aoran para venir a Nan Dragon Hill a esta hora tan tardía no era experimentar la atmósfera espeluznante, más bien, tenía 2 cosas que atender. En primer lugar, dado que Nan Dragon Hill era un cementerio, inevitablemente albergaba a los no muertos. Como guardia nocturna, Yang Aoran había venido aquí por la noche específicamente para ellos. Era su deber recolectar a estos no muertos. En segundo lugar, hoy se cumplió el 7º día desde la muerte de Wang Yin, también conocido como las 7 cabezas en la tradición popular.
Después de 7 días de reunión, el alma de Wang Yin se fusionaría en un no muerto esta noche. Yang ahora necesitaba recogerla. Si Wang Yin era local, Yang ahora no estaba seguro. Pero se enteró de que después de la muerte de Wang Yin, fue enterrada en el cementerio de Nan Dragon Hill. Por alguna razón desconocida, sus padres no llevaron sus cenizas a casa para enterrarlas. Esto se adaptaba perfectamente a las intenciones de Yang Aoran. Si los padres de Wang Yin hubieran llevado sus cenizas a casa para enterrarlas, le habría resultado difícil recoger a sus no muertos. Naturalmente, nadie visitaría Nan Dragon Hill para presentar sus respetos a esta hora tan tardía. Sin embargo, incluso si alguien lo hiciera, era poco probable que alguien preguntara. Caminando colina arriba, rodeado por una atmósfera espeluznante, Yang Aoran mantuvo la calma, sin mostrar rastro de miedo en su rostro. En el pasado, que le pidieran que fuera al cementerio por la noche le habría resultado más insoportable que la muerte misma. Preferiría morir antes que llegar a un lugar tan fantasmal. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ya no era el charlatán que solía ser, tenía habilidades genuinas. En consecuencia, su coraje también había crecido. A pesar del ambiente inquietante, Yang Aoran no sintió la presencia de ninguna alma. Como no había almas presentes, tenía aún menos motivos para tener miedo. Al llegar a Nan Dragon Hill, Yang Aoran frunció el ceño con perplejidad. En su opinión, dado que Nan Dragon Hill era un cementerio, debería estar habitado por no muertos. Pero para su sorpresa, no sintió ninguna alma en este cementerio. ¿Cómo podría ser esto? Yang Aoran reflexionó por un momento y luego pensó en una posibilidad. Quizás alguien venía regularmente a limpiar a los no muertos en este cementerio, lo que explicaba por qué estaba tan limpio. Aparte de esta posibilidad, podría haber otras explicaciones, pero Yang Aoran creía que esta era la más plausible. En cuanto a quien limpió a los muertos vivientes aquí, Yang Aoran pensó que podrían ser otros miembros de la guardia nocturna como él. Después de todo, lidiar con los no muertos era su especialidad. La idea de recolectar otros muertos vivientes se desvaneció, Yang Aoran solo pudo abandonar temporalmente la idea de obtener ganancias aquí. Más tarde preguntaría si este cementerio estaba afiliado al templo del dios de la muerte. Con la idea de recolectar otros muertos vivientes en suspenso, Yang Aoran ahora tenía que encontrar la tumba de Wang Yin. A juzgar por el tiempo, los no muertos de Wang Yin deberían estar formándose pronto. Tenía que localizar su tumba rápidamente y recoger a sus no muertos para evitar complicaciones imprevistas. Al poco tiempo, Yang Aoran detuvo sus pasos y fijó su mirada en una lápida que tenía delante. Era la lápida de Wang Yin, con su foto. Al mirar la lápida que tenía ante él, el rostro de Yang Aoran se iluminó con una sonrisa. Sacó un cigarrillo y lo encendió, esperando en silencio. Antes de que pudiera terminar de fumar el cigarrillo, Yang Aoran frunció el ceño. Parecía que sintió algo. Ojo fantasma, actívalo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.